información que él no será cacique ni jefe máximo, que se retira, que está terminando su ciclo. Sin embargo, él es muy optimista sobre el porvenir, sobre todo por el tema de la concientización, del despertar ciudadano y de estos factores que están ya con unos cimientos muy claros y que nos dirigen hacia el progresismo y sobre todo a una concepción distinta en donde no haya corrupción, haya austeridad en el gobierno y un presupuesto que se reparta de forma mucho más equitativa. Están puestos los cimientos. Por otro lado, también el presidente López Obrador dice que no habrá apagones el día de la jornada electoral. Esto porque algunos empiezan a meter ruido, a decir que supuestamente la CFE podría estar haciendo algo en contra del proceso electoral, lo cual pues es nada más un chisme, un infundio. Y lo que plantea el presidente es que si se necesitan plantas extra para el INE el día de la jornada electoral, se consiguen, se entregan y que hoy en día pues tenemos a una CFE que está conduciendo todo el sistema eléctrico de una manera muy eficiente. Es el cuarto día sin apagones. Indica que si hubiera prevalecido el modelo de Peña Nieto a partir de la reforma energética, pues la CFE hoy en día solo produciría más o menos el 10% de energía eléctrica. Estaríamos con los quinqués, ahí sí habría apagones permanentes, estaríamos sometidos a una supuesta ley del mercado que en el caso de la energía eléctrica es padecer, ya lo hemos visto en otros países, tarifas altísimas. Y bueno, pues también el presidente López Obrador habla del tema de la seguridad. Estuvo el gabinete en la materia, nos dan cuenta de cómo vamos en materia de incidencia delictiva del Fuero Federal, cómo están los homicidios dolosos. Habla del caso de Cabeza de Vaca, que un juez también ha pretendido dejarlo rechinando de limpio. Total, que ya no fue registrado como candidato y quería el fuero, el exgobernador de Tamaulipas, hombre panista. Bueno, vámonos ya con nuestro querido Miguel Arzate porque hay mucho que decir sobre la mañanera de hoy y tantos puntos esenciales. López Obrador dice, tenemos una aprobación del 70%. Los medios de comunicación querían a un presidente débil. Comunicadores como López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, querían precisamente eso para maniatar al presidente, para negociar con él, para sentarse a platicar, a decir, bueno, pues cómo nos entendemos. Se acabaron estos tiempos del régimen neoliberal. Querido Miguel, adelante. Efectivamente, Jorge Armando, esos tiempos del periodo neoliberal quedaron atrás porque el presidente López Obrador ha mencionado en muchas ocasiones que lo que más estima es la honestidad y precisamente esta honestidad, conducirse con la verdad, pues evita que reciba presiones de medios de comunicación, de empresarios. En fin, Jorge Armando, mucha información el día de hoy aquí en Palacio Nacional. Acaba de terminar la conferencia matutina del presidente López Obrador, conferencia de martes en el que tocó el reporte quincenal de seguridad. Vamos por partes, Jorge Armando, porque hoy en el reporte del Gabinete de Seguridad, entre los detenidos, sentencias, la sección de jueces que favorecen a presuntos delincuentes, en la sección cero impunidad, destaca una información que da el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Recordemos que en esta jornada electoral, en este proceso electoral, el INE pidió apoyo de las Fuerzas Armadas para brindar seguridad a los actores políticos que participan en el actual proceso electoral. ¿Qué se informó el día de hoy? Que al corte del 13 de mayo se protege a 4 funcionarios electorales, cosa que nunca había sucedido, ¿eh? Nunca se había brindado protección a los funcionarios del INE. En esta ocasión, 4 funcionarios electorales están siendo protegidos, además de 465 candidatos, ya sea candidatos a la presidencia de la República, candidatas y candidatos a la presidencia de la República, candidatos a gubernaturas, candidatos a puestos legislativos, candidatos a también puestos locales en municipios. Jorge Armando, este programa aplica en 25 entidades de todo el país y están participando casi 3,000 elementos de las Fuerzas Armadas. Jorge Armando, otro tema que se puso sobre la mesa fue el caso Ayotzinapa. Cuando habló de esto, el presidente aprovechó para hablar
que él veía que los sucesos que sucedieron aquí en Palacio Nacional el día de ayer fue un acto de provocación. El presidente describió que 3 camiones llegaron con estudiantes, también con profesores, con dirigentes de otras organizaciones y lanzaron artefactos explosivos a Palacio Nacional, bombas, dice el presidente López Obrador. Se resultaron lesionados 26 elementos de la policía capitalina, elementos que resguardaban el Palacio Nacional y que el presidente dice tienen la indicación de evitar caer en provocaciones. El presidente agradece el trabajo que realizaron, que no cayeron en provocaciones, y el presidente informa que afortunadamente los elementos de la policía capitalina lesionados se encuentran estables. Jorge Armando, otro tema que se puso sobre la mesa fue precisamente este de los apagones, y el presidente hizo un llamado a sus opositores. Dijo, no ofendan con ese planteamiento de que pues esté buscando un posible fraude durante la jornada electoral por un apagón. Dice el presidente López Obrador, no somos iguales, y en caso de ser necesario, el presidente anuncia que se tendrán las plantas de energía suficiente para que no ocurra ningún apagón y no haya ningún problema como este que se está planteando desde la oposición. Pero el presidente dice, no ofendan, recuerden que no somos iguales. Jorge Armando, ese es alguno de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy, porque también se habla del sueldo que recibe la analista política María Amparo Casar como directora, como cabeza de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y lo menciona porque dice, ahora que pues se da a conocer este caso, este posible caso de corrupción en Pemex, se dijo que la analista política podría quedar en el desamparo si no tiene la pensión que recibe de manera irregular de Pemex. El presidente dice, pues no le pagan mal, por dirigir esta organización de Claudio X González, que fundó Claudio X González y que recibe recursos del gobierno de Estados Unidos. Jorge Armando, breve resumen de algunos de los temas más importantes. ¿Qué te parece? Amparo podría quedar en el desamparo y por eso le dieron un amparo, ¿no? Vaya juego de palabras, pero ya lo decíamos desde ayer, que el presidente López Obrador había comentado que ganaba 250,000 mensuales. Dijimos, se quedó corto, anda por ahí de 300,000. Hoy corrige la cifra, 275,000 pesos mensuales. Eso más lo que gana en el 11, o sea, no le va nada mal. Pero aquí el punto central es lo que plantea el presidente, que a través de mentiras es que le dan este amparo y el asunto no termina. Querido Miguel, con todo esto, ¿de qué vas a preguntar? Jorge Armando, precisamente de los apagones. Vamos a preguntar a la gente si considera, si se cree esa versión de la oposición de que pueda haber un posible fraude electoral por un apagón. Vamos a preguntar a la gente qué opina acerca de este tema y más adelante nos conectamos con las respuestas, ¿te parece? Con mucho gusto. Nos vemos. Nos conectamos adelante.